Bienvenidos al Codman, aquí en esta edición especial de la entrevista. Estas entrevistas unipersonales que nosotros tenemos con representantes de los deportes de contacto ecuatorianos, sea MMA, kickboxing o Muay Thai. Volvemos a visitar gimnasios, pero en esta ocasión para traerles algo especial. Primero, reconocer a una de las figuras del kickboxing y del MMA ecuatoriano más importantes de los últimos tiempos. Háblese de un pionero en la rama del MMA. Vamos a conversar acerca de todo lo que detalla aquello de convertirse en un artista marcial y en un peleador. Antes de dar paso, ya lo ven en cámara, estamos con Rommel Orozco, el dragón. Pero antes de eso, recordarles, primero que le den like, que compartan el trabajo que estamos haciendo aquí desde el Codman, porque de esa manera nos dan a nosotros más difusión. Y como siempre, nosotros visitamos gimnasios para que la gente que esté alrededor de los lugares sepan dónde ir a entrenar. Y ahorita estamos en la calle de los Naranjos, justo en la parte de atrás de la Río Coca. Ustedes pueden encontrar Taita Fit y pueden venir a entrenar si se encuentran en Cumbayá o en alrededor del redondel del ciclista. Pueden acceder acá en la Río Coca también. Entonces, ahora sí, perdón la introducción tan larga, pero estamos con Rommel Orozco. Un saludo, Rommel. Un gusto y un saludo y gracias por la apertura, Codman, y a todos los que estén ahí televidentes. Bueno, primero, Rommel, nosotros sabemos que el nicho, toda la gente que le gusta este tipo de deportes ya saben quién es Rommel Orozco, ya saben la trayectoria que tiene Rommel Orozco, pero para las personas que quizá están llegando a estos deportes, ¿quién es Rommel Orozco? Bueno, empezara desde cómo empecé y todo, ¿no? Bueno, en sí, a mí me gustaba el arte marcial desde muy pequeño. Yo me inicié con taekwondo. Entonces me enamoré del taekwondo, fue mi raíz, con el profesor Marcelo Ochoa. Después de eso, de lo que ya me hice ya avanzado en taekwondo, dije, me falta completarme, porque es la transición, y dije, me voy al boxeo. Entonces entrenaba boxeo y entrenaba taekwondo. Me hice taekwondocista y boxeador, ahí entrenaba en la Tola con Chango, y abajo en la Marín entrenaba con el profesor Marcelo Ochoa en la Tachocu, que es una de las pioneras de escuela del taekwondo en Quito, en Pichincha, y también ahí mismo la pionera en boxeo, que era en la Tola. Entonces yo entrené en los dos gimnasios, taekwondo y boxeo. Esa fue mis inicios, para ya poco a poco ir dando la transición al kickboxing. Y de ahí, en todo ese camino recorrido, como siempre, es necesario volver a la Tola, es necesario hablar del boxeo ahí. No nos hemos dedicado a esa parte de recoger las historias de lo que hay todo en la Tola, pero es bueno saber que también en la necesidad de estar cubriendo varios deportes, también porque todos los artistas marciales son multidisciplinares. Ahora, avanzando sobre eso, ¿cuál es quizá el motivo para aprender todas estas artes marciales y todos estos deportes? En sí, desde pequeño a mí me gustó el deporte de contacto, porque me hacía sentirme seguro, me daba confianza en mí mismo. Como quien dice ahora actualmente, evitar el bullying, quería yo sentirme fuerte para también en un futuro proteger a mi familia. En sí me metí en el taekwondo, porque en sí fui por kickboxing, pero en la escuela decía taekwondo, kickboxing y defensa personal. Entonces yo en sí fui por kickboxing, pero llegué a enamorarme del taekwondo. Y del taekwondo, siempre cuando entrené taekwondo, siempre mi mente era el kickboxing. Pero aprendí a patear, después me complementé con boxeo, y de ahí ya me complementé en el kickboxing cuando fui a entrenar en la escuela donde Weber Espinosa, que son los Águilas Negras hasta actualmente. Sí, de hecho, para la gente que está viendo estos podcasts que nosotros grabamos, ahí, si no me equivoco, antes de va a salir el del profe Maurilio Álava, y él nos había comentado que claro, eran parte de ese grupo de peleadores que entrenaban ahí con el profe Weber Espinosa. ¿Cómo fue la instancia ahí con el profe Weber? Sabemos que el profe Weber también tiene un registro, si no me equivoco, de haber hecho en lo que en sus tiempos fue el Vale Todo. Pero ¿cómo fue la instancia ahí con el profe Weber? Fueron experiencias como quien dice únicas, porque él nos vio el potencial, y él, como quien dice, ustedes ya no pueden pelear en el país, tienen que salir. Entonces él
nos apoyó y nos sacó a Brasil, nos sacó a Chile, nos sacó a Paraguay, a Colombia a pelear. Entonces cuando ya estuvimos en otro país, sinceramente, cuando estuvimos en otro país, aquí el kickboxing estaba en pañales. Cuando ya estuvimos en Brasil, estuvimos en Chile y era un sudamericano, panamericano, vimos el nivel. Entonces nosotros comenzamos a traer, por ejemplo, aquí el kickboxing antes se peleaba con protección en los pies, las semiprofesionales igual, y hasta que fuimos, y en Brasil los amateur peleaban sin tibieras, con casco los amateur. Los sudamericanos, los panamericanos, los brasileños pelean sin tibieras en los eventos internacionales, siendo amateur. Entonces nosotros vinimos con esa idea acá, y aquí es donde también sembramos eso, porque aquí mucha gente peleaba con empeineras y toda la situación, pero ya fue un poco a poco ya ganarse conocimiento, entonces fuimos extendiendo eso y abriendo a nosotros los ojos de lo que estábamos, como quien dice, cerrados en decir somos los mejores del país, pero te vas a otro país y ves la gran diferencia del nivel. Y ahí, en medio de todo ese grupo, a la cabeza con el profe Weber, ¿quiénes formaban parte del grupo del gimnasio? ¿Quiénes estaban ahí? Nombres reconocidos. En ese tiempo era el sensei Weber, el presidente de concentración Edison Gómez, era Alexander Cedeño, Wilmer Simbaña, Ronald Méndez, era yo, era Luis Sánchez, hablamos de Mauricio Álava y hablamos de a nivel de Pichincha. De cuando ya fuimos como una selección de Ecuador a un sudamericano, a los panamericanos, de los que éramos 8 contaditos en Pichincha para viajar internacionalmente. Pero de ahí ya cuando era un solo país iba Henry Montenegro, que en paz descanse, Pavel Vega, Javier Sánchez de la Tacunga. Éramos los como quien dice, los primeros en salir del país a pelear internacionalmente. Y ahí dar nombres importantes como el del profe Henry Montenegro también, que se le manda un saludo y algún momento poder hablar con él. Y el profe Mauricio Álava, que más adelantito vamos a tratar un tema muy interesante sobre la figura del profe Mauricio Álava. Pero en todo ese periplo, en todas esas andanzas, nosotros sabemos que a la gente en ocasiones le exige mucho al artista marcial. Caso contrario que con la selección, pero eso es otro tema. Pero al artista marcial, a estos deportes que son en grupo, se entrenan en grupo, pero se representa de manera solitaria porque se suben al ring, se suben al tatami solo uno. ¿Cuáles fueron los logros que conquistaron ahí con ese grupo, personales o como grupo? En sí, cuando ya fuimos como selección de Pichincha, después se hizo un solo puño a nivel internacional porque no podíamos estar desunidos. Conseguimos el título sudamericano, campeón sudamericano, después el campeonato panamericano, de ahí el campeonato bolivariano. Entonces se consiguió muchos títulos que, a pesar de que el kickboxing no era, hasta ahora no es tan apoyado, pero ahora internacionalmente ya está así se conoce más del Ecuador. En ese tiempo éramos pocos los apoyados, como quien dice. Entonces, desde que trajimos esos títulos, la gente comenzó a motivarse y comenzó a viajar y a pagarse por sus propios medios, porque es muy rara vez que en kickboxing, a lo menos actualmente el kickboxing, a pesar de que hay full organizaciones, el kickboxing aquí en el Ecuador está muy desunido. Si el kickboxing se uniera, las organizaciones dejaran el egoísmo y se unieran y se hicieran una sola, el kickboxing en el Ecuador estuviera en otro nivel. Sí, es muy importante recalcar esto y también muy interesante porque son varias cosas. A nivel amateur, a nivel competitivo, como selección o como representantes del Ecuador, logran cosas impresionantes, pero después son peleadores solitarios. Póngase el caso de Oscar Borges, que llegó al K1 y era muy, muy doloroso ver cómo los grandes medios no hablaban de ello, ¿no? No, o sea, obviamente en sí el Ecuador es un país futbolizado. El arte marcial en verdad está como quien dice la última rueda del coche. Pero cuando ya, por ejemplo, como quien dice la novelería de que, Chito Vera, Michael Morales, o sea, y los demás deportistas que consiguieron, por ejemplo, campeón mundial de Muay Thai Ricardo Jaramillo, Oscar Fonseca, campeón intercontinental de Muay Thai, los campeones americanos que existían antes, o sea, ellos también son deportistas, también se sacrifican.
porque en sí para ser un peleador es una de las profesiones más duras del mundo. Y claro, ahí quizá le emplazaríamos otro tema, como es la falta o la carencia de eventos, ¿no?, a nivel profesional que hay acá en Ecuador. ¿Y por qué se debe? Porque sabemos que habemos muchas personas que nos gusta ver estas peleas. Ya se sucedió en el Super 8 que participaron ahí. Claro. Entonces, primero, para atacar esa parte, ¿a qué crees que se deba que no hay la oportunidad de que mucha gente, que va acompañado con la falta de organización, con la falta de unión, o también va acompañado con la falta de apoyo por parte del público de ver este tipo de deportes? Lo que sí yo llevo en claro es algo. Mucha gente dice, el UFC va a venir acá a Ecuador, el UFC va a traer Chito Vera. Solo me hago una pregunta. Si cuando EMA organiza un evento, cuando COFECE organiza un evento, o cuando en un evento de kickboxing organizan y solo cobran $10, la gente se queja. Entonces imagínate si viene UFC acá, el UFC va a estar vacío, el evento del UFC si traen acá, porque acá no quieren ni pagar $10. En verdad, o sea, hay que ser realistas. La gente dice que el UFC venga acá, pero una entrada al UFC vale $100, mínimo. Entonces yo digo, para mí no es que sea egoísta, pero ¿para qué va a venir el UFC acá si en lo nacional tienen pereza pagar $15, $20? En ese punto me baso yo. Claro, es verdad, y eso creo que a nosotros mismos como público también nos falta. En ocasiones, sabemos, nosotros como medio hemos pasado que dicen, ay, pero van a transmitir las peleas, pero hermano, paga $5 que es el pay-per-view y veles en vivo, o sea, y hasta incluso eso les ayuda a los peleadores, porque según lo que nos habían dicho algunos peleadores que los cuales hemos entrevistado, parte de ese pay-per-view, por lo menos $1, yo que sé, me estoy inventando, parte de ese pay-per-view les va a los peleadores también, ¿no? Claro, o sea, ayuda, es una ayuda como quien dice ya económico al peleador, porque lo más importante de un peleador, sea lo que sea, aparte de lo económico, es el apoyo moral y anímico. Entonces, si en un deporte no hay apoyo, no hay mucha difusión, el deporte se pierde o se pierde el gusto. Solo los que en verdad tienen la pasión, están y se mantienen ahí. Sí, eso también debemos ser conscientes de lo que nosotros les exigimos. No es lo mismo ver que se suben a una jaula, se suben a un ring, se suben a un tatami, que ver lo que viene antes de eso, meses de preparación en las cuales incluso, si no me equivoco, las 2 últimas semanas son las más desgastantes quizás por el corte de peso, por el estar sin probar bocado de agua, sin hacer deshidratados. Lo peor de la dieta es la deshidratación los últimos días, o sea, es lo más torturante que es de un peleador, cuando ya estás a niveles de donde ya no tiene azúcar, estás anímicamente, la presión, o sea, estás totalmente acabado, y encima deshidratarte es lo peor. Por eso ha habido a veces finales fatales unos días antes o en el mismo pesaje, porque hay gente que en verdad, peleadores que en verdad en paz descansen, han fallecido solo por el chiste de hacer la dieta. Entonces debemos ser muy responsables con todo eso. Nosotros como público, háblese como público, ser responsables, o sea, te dan la oportunidad de comprar un pay-per-view, no piratees. O sea, perdón, esto que voy a decir va a sonar feo, pero piratea la señal de la UFC, que ellos después son una empresa de millones de dólares, que no les va a importar que les pirateen la señal, que sí les importa, pero no vas a piratear una pelea que está ecuatorianos que repito, están cobrando poco. Y si hay casos así que pásate o están transmitiendo y date filmando o transmite en vivo, o sea, obviamente puede ser que también digamos que no se tenga ese momento, ¿no? Pero si estamos hablando de grandes eventos, como digo, o sea, si no apoya a un nivel nacional o un evento así y se quejan por la entrada, no, es que está muy cara, o el otro, imagínense si viene UFC o viene un Bellator acá, o sea, va a haber un evento vacío. Bueno, ahora, hablando de eso, ya quizá pasamos la parte más tortuosa de ese llamado de atención, a voz personal, ¿no? Yo como periodista siempre ha sido nuestro llamado de atención. Apoyen al peleador, apoyen al peleador, apoyen al peleador, porque sin el peleador no hay evento. Ahora, tomamos una parte
muy fundamental, que es el área del kickboxing, el área de los deportes de contacto, quizá la parte inicial de taekwondo. Pero hay algo por lo que se le reconoce a Rommel Orozco, y eso es lo que nosotros buscamos con este podcast. Es que la gente reconozca la figura de Rommel Orozco como, si se me permite la expresión, como la primera gran entrada que tuvo Chito Vera al MMA, al mundo del MMA. La gente que va a ver esto, que va a escuchar esto, váyanse al capítulo del profe Mauricio Álava. Él explica cómo se dio el match Rommel Orozco versus Chito Vera. Pero ahora no tenemos todavía entrada como para hablar con Chito, pero aquí está otro de los protagonistas. ¿Cómo se dio el match con Chito Vera? Bueno, en ese tiempo que empezaba el MMA aquí, era como quien dice, fue el pionero acá, el QFC. Mauricio Álava fue uno de los peleadores y él fue uno de los que, yo tengo una anécdota con Mauricio. Me acuerdo que una vez peleamos un selectivo de kickboxing y éramos sentados de arriba donde Weber tenía la oficina, y un rato de esos decimos, oye, y el MMA todavía no estaba aquí, y éramos conversando los dos, y una vez el Mauricio me dice, Rommel, nosotros tenemos que seguir entrenando y algún día vamos a estar en la jaula peleando. Yo le quedé viendo, le dije, sí, tenemos que, algún rato va a pasar eso, pero en verdad, en mí, dije, o sea, nunca va a pasar. Hasta que pasó unos años y me acordaba clarito de eso cuando ya Mauricio comenzó con el KFC. Mauricio me dice, oye, ¿quieres pelear MMA? Le digo, le digo emocionado, porque yo peleé en 2 eventos Shoto de Kamikaze cuando era de Miguel Ángel Mendoza. Yo peleé ahí 2 veces y ya me gustaba, pero el Shoto era diferente, era estilo Pride, pero amateur. Entonces hubo la oportunidad y me dice, hay un pelado de aquí que se llama Chito Vera, el man es jiu-jitsero. Entonces yo estaba en mi tiempo, en mi auge de kickboxing, eran los mejores kickboxistas de amateur de la selección y todo. Entonces ahí fue mi primera vez también en profesional. Entonces yo debuté profesionalmente y el Chito Vera debutó profesionalmente. Voy a decir que yo era 100% striker y él era 100% jiu-jitsu. Entonces cuando nos enfrentamos fue la estelar, nos hicimos una pelota, tanto así como yo le enfrenté y hice lo mío arriba, él hizo lo suyo cuando yo ya llegué al piso, que era su fuerte el jiu-jitsu. Claro, y ahí quizá también escuchar lo que dijo el profe Mauricio. Dijo, mucha gente dudaba en ese entonces y hasta ahora duda de ese entonces del juego de piso de Rommel Orozco, pero Rommel también practicó lucha, practicó judo en esa ocasión. Entonces también hubo parte de preparación en esas áreas. Claro, en ese tiempo, o sea, no voy a negar que practiqué, creo, unos 8 meses antes, practiqué judo con el profesor Gabriel Cedillo. En ese lapso que practiqué con él aprendí bastante, entonces aprendí las proyecciones, pero cuando ya caí al suelo ya estaba como quien dice un león en el mar y el tiburón te agarró y ya no sabías qué hacer. Entonces yo me defendía, evité que me bote algunas veces Chito porque él me buscaba el piso, yo le golpeaba arriba, le golpeaba, y hasta que un rato de eso él se sorprendió y lo que hice yo es proyectarle yo. Entonces cuando yo caí encima de él es donde yo ya dije, ¿qué hago? Entonces fue como que practiqué un poco piso, pero es como decirte un cinturón blanco enfrenta a un cinturón rojo-negro en kickboxing o en taekwondo, entonces te pierdes, estás en el mundo de él. Entonces ahí es donde él aprovechó la ventaja de su fuerte, de su raíz, de lo que él le hace como peleador. Entonces ahí es donde él me hizo un ambar y lo logró, me ganó. Y claro, según lo dicho por el profe Mauricio, Rommel Orozco estaba ganando, pero le estaba, perdón la expresión, sé que a mucha gente no le va a gustar la expresión, pero le estaba pasando por encima a Chito Vera en striking. Claro, en esa vez era como que él no sabía cero kickboxing, no sabía nada de striker, o sea, ni yo sabía nada de jiu-jitsu, ni él sabía nada de striker. Fue como que dice, fueron 2 valientes de enfrentarse, él con lo suyo y yo con lo mío. Entonces ahí sí ya combinando los artes, la ventaja tuve al hacerme la sumisión y ganó la pelea. Y en vías a esa, ahora sabemos que el MMA ha evolucionado tanto que incluso háblese de, cuando digo MMA doméstico no lo digo
como algo peyorativo, sino como el MMA nacional también ha evolucionado. Ahora ya saben llevar un corte de peso, ya saben llevar, ojo, que los peleadores mismos en ocasiones, los mismos entrenadores son nutricionistas en ocasiones o proyectan eso. Pero en ese tiempo, ¿cómo fue la preparación para llegar a la pelea del QFC? En sí, él me dijo para pelear en 63 kilos y yo peleaba en 60 kilos. Entonces para mí no fue problema ese tiempo hacer dieta, porque lo que tenía es que yo siempre bajaba, de 65 bajaba a 60, entonces fueron solo 2 kilos. Yo lo que hago siempre una dieta, mermar el arroz y el pan y entrenar 2-3 horarios y prepárame para esa pelea, porque fue 2 kilitos que bajé y en verdad el arroz y el pan es lo que yo siempre cuando estoy haciendo una dieta mermo, porque es lo que para mí es lo que siempre te engrosa, te engorda, porque es la harina. Y ahora, ¿a cargo de quién estuvo la preparación de esa pelea? ¿Quién estuvo el profe Weber estuvo ahí acompañando? O sea, en sí Weber en el striker, de ahí entrené con Maurilio, casi unas 3 semanas entrené piso con él antes de la pelea. Entonces, como quien dice, no fue una preparación que bestia, sino que yo también en ese tiempo era confiado con lo que yo sabía, hasta que con el tiempo me fui dando cuenta que uno necesita, es como quien dice, la metamorfosis de un guerrero. O sea, vos puedes ser bueno en tu arte, pero necesitas por ley saber otros artes para hacer el proceso de un guerrero completo o un peleador completo. Y ahí hay otra anécdota también que quizá, no sé si la recuerda. El profe Maurilio me dijo, dice, sí, a veces dice, nos juntamos con Rommel y bromeamos y le digo, ¿te imaginas si le hubieses ganado a Chito? Tú eras el UFC. Entonces eso... Sí, porque buscábamos, o sea, ya afuera buscar a nivel profesional, y mucha gente dice, o sea, tú estuvieras con Chito o estuviéramos los dos o estuviera yo en el UFC o una liga grande de allá. Listo. Y ahora, en el ambiente que se vivió, sabemos, repito, voy a hacer mucho mención a la entrevista que mantuve con el profe Maurilio Alaba, porque de ahí es el registro que nosotros estamos sacando para organizar este pequeño documental acerca de la primera pelea de Chito Vera y la primera pelea de Rommel Orozco en el profesionalismo en el MMA. Pero, ¿cómo fue el ambiente? El profe Maurilio Alaba nos habló de culturas urbanas, incluso estuvieron rockeros, estuvieron punqueros, hip hoperos, pero ¿cómo fue el ambiente del primer QFC? O sea, en sí, a mí me sorprendió porque eran joperos, eran rockeros, eran punqueros, eran skinhead, me acuerdo, y para qué voy a negar que tuve el apoyo de full gente. O sea, yo entre mí decía, o sea, soy un deportista sí y todo, pero no pensé que había tanta gente que me apoyaba, me admiraba. Entonces dije, uno me motivó más a seguir entrenando. Eran pura cultura, pero en ese momento todas las culturas eran en paz. Y ahí en esa unión. Ahora, detalles anecdóticos. El profe Maurilio, otra vez, repito, nos contaba que no sabían de un vendaje como tal. Me habían contado, el maestro Chosa Lombeida me había contado que pelearon con guantes de motociclista. Ayer, el día que le entrevisté al profe Maurilio, él me dijo, no, ese es un mito, no peleamos con guantes de motociclista. Sí fue guantes de MMA, eran estos guantes amarillos con negro, Smart, la marca que se llama Smart. Con esos peleamos, que me acuerdo eran con esos guantes, pero sí eran guantes de MMA. Y ahí el profe me dijo, no sabíamos nada de lo que era el vendaje, nosotros utilizábamos el vendaje amateur, el vendaje cubano, nos vendamos normal y a pelear. Después ya fuimos ya con el tiempo, ya el profesional, porque uno era amateur todavía ese tiempo cuando también ya empezamos recién con el MMA. Y claro, y ahí, a la gente, hay un documental que rueda por ahí que dura 7 minutos y medio, es de Visión 360, que hablan acerca de la primera pelea ahí. Véanlo, dura 7 minutos, pero son 7 minutos. Bueno, parte de los jueces están el profe Weber Espinosa, Leo Iturralde y Estefano Popescu. Eran los jueces del evento del QFC que se llamaba Nueva Sangre, justo donde peleé yo con Chito, ahí, justito eran los tres: Estefano Popescu, Weber Espinosa, Henry Montenegro. Leo Iturralde. Leo Iturralde, sí. Entonces, primero, sabemos de lo que Estefano Popescu hizo acá en Ecuador con una liga también, que él tenía su liga de MMA. El Show Fighting Enterprise, claro, era una liga bien buena, bien puesta. Lastimosamente ya no se dio esa liga.
Claro, y ahí también Leo Iturralde, lo que ha hecho en Jiu-Jitsu y lo que él representa para el Jiu-Jitsu ecuatoriano junto con los demás Iturralde y el profe Soluso. Pero ahora, le preguntaba al profe Maurilio, le digo, ¿y cómo hicieron el reglamento? ¿Cómo puntuaron? ¿Cómo hicieron esto? El profe me habló de un reglamento que ahí estuvo rondando en internet durante un tiempo, pero siempre se da lo que es las charlas del congresillo técnico. ¿Cómo fue el momento o cómo se establecieron las reglas ahí en el evento? O sea, fue que, por ejemplo, en el congresillo, en verdad, o sea, se reunieron solo los árbitros. En sí, los peleadores estuvimos metidos en el camerino. Casi no, el congresillo no se dio con los peleadores, sino entre los jueces y el árbitro. Listo, entonces, como ustedes ven, y vamos a ver si nos permiten usar las imágenes de ese pequeño documental para que vean de lo que estoy hablando. Y hay otra anécdota ahí del profe Maurilio que dice que la jaula era una jaula, era un marco. Era cuadrada, era una jaula de la, ¿cómo te digo? Era como que donde tienen a los pitbull. Claro. Así, era así cuadradita. No era ni grande, ni tan grande, y no había mucho espacio, siempre era el impacto porque era muy pequeña. Claro, y ahí era un tatami rojo, sí, si no me equivoco. Tatami ahí rojo, el tatami y encima la jaula. Y, o sea, el inicio, todo era underground, era clandestino, era bien, o sea, como quien dice, era chévere, era un evento así como que, a pesar de los inicios, trataron de dar lo mejor en ese tiempo, ¿no? Pero era bien underground, era bien, para mí era chévere, o sea. Ahora, hablando después de lo que sucedió, la finalización, sé que se debe ser difícil debutar con una finalización y más cuando se está ganando, pero ¿cuáles fueron los sentimientos? ¿Qué hubo después? ¿Qué aprendizaje hubo? Y ya sabemos después la carrera que mantuvo Romel Orozco, pero en ese momento, en ese instante, ¿qué sucedió al bajarse de la jaula? Así como peleador, sentí que tengo mucho que aprender. Ahí, después de lo que ya salí de ahí y toda la situación, fue que empecé con la lucha. Y de ahí empecé con el grappling, a entrenar, y dije, no, yo voy a entrenar, ya tengo mi fuerte que es el kickboxing, voy a entrenar. Entonces comencé con el MMA, de ahí me fui ya perfeccionando en el MMA con la lucha y el jiu-jitsu. Y de ahí fue mi primer profesor de MMA, que era, cuando ya sabía que lucha y jiu-jitsu lo básico, fue Adrián Salazar. Él fue como que ahí aprendí también el clinch, del Thai y todo eso. Y de ahí poco a poco fue avanzando y me fui ya, creo que 2 años más me dediqué otra vez al kickboxing y de ahí ya volví otra vez al MMA y de ahí es donde yo me enfoqué ya y me dediqué al equipo MMA del Valle. Entonces MMA del Valle es donde yo adquirí todos los conocimientos que he tenido hasta ahora y, como quien dice, MMA del Valle es una de las mejores escuelas de MMA que hay en el país. Entonces yo aprendí bastante ahí, junto al mando de Mauri Álava, que era el entrenador, el líder del equipo. Y ahora, antes de pasarnos a la carrera de Romel Orozco como tal en el MMA que siguió después de esa pelea, pero ¿cómo ve Romel Orozco la carrera de Chito Vera? ¿Cómo lo ve actualmente? ¿Cuáles se pensaban ahí en ese momento o quizá después? Se pensaba que Chito iba a lograr lo que ha logrado, había algo que decía va a ser él o algo, alguna señal. Chito Vera siempre tuvo claro el objetivo que él tenía, llegar a las grandes ligas. Entonces él era un peleador con hambre, como lo es hasta ahora, y la evolución que él tuvo peleando en Perú, peleando en Colombia, peleando en Brasil, y la experiencia es lo que a ti te da la sapiencia y entonces te hace un peleador completo. Entonces él lo hizo hasta que llegó al TUF, y en el TUF, como quien dice, mucha gente no cree en Dios, pero Dios le dio esa victoria entre el mexicano y él pudo entrar. Entonces, como se dice, Chito Vera siempre fue humilde, hasta ahora a pesar de todo es humilde, sino que tiene que llevar la postura como peleador. Entonces también no puede ser, como quien dice, demasiado sumiso ni tan bajo la cabeza, tiene que demostrar su valía.
Entonces, digo, él lo logró porque, aparte de eso, era muy humilde. Entonces, como hay una parte que dice, sé humilde, todo es por gracia. Entonces, Dios le bendijo con esa victoria y hasta el día de hoy está en las mejores ligas y ahora está en la mejor liga a nivel mundial y está ya para el camino al título. Y eso es algo que de sorprenderse. Ahora, para finalizar esta parte, se vale, es la pregunta que yo les he hecho a varios peleadores. Nosotros siempre nos regimos a lo que ustedes como peleadores, como quienes conforman el deporte, quienes pasan por eso. ¿Se vale soñar con el título de UFC actualmente? ¿Se vale soñar con el título de Chito? Sí, porque en verdad, viendo, por ejemplo, yo veo a muchos jóvenes que viéndole al Chito, se motivan en su campo. Por ejemplo, he tratado con gente taekwondocista que dice, o sea, no principalmente quiere irse a ser peleador de MMA, pero ya en su campo él dice, no, o sea, él puede en MMA, yo puedo en taekwondo, puedo llegar a ser campeón del taekwondo, puedo llegar a ser campeón de boxeo, puedo llegar a ser campeón mundial de kickboxing, llegar a ser campeón de jiu-jitsu, de muay thai. Entonces, el Chito es una motivación, todo joven que lo ve. Eso es por la parte inicial de cómo se dio esa pelea, pero ahora, ¿qué prosiguió para Rommel Orozco en el MMA? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Cuál fue la evolución tanto del deporte nacional como de la carrera de Rommel Orozco? En sí, yo ya cuando ya la pelea tuve con Chito Vera, ya mi vida de pelea amateur se acabó, vino la profesional. Entonces justo había la época del G-Fighting Enterprise, la época del EMA, la época del KFC. Entonces mi meta fue llegar a ser campeón de MMA. Entonces hasta que yo me enfoqué tanto en el MMA y yo hubo la oportunidad de dos grandes mentores, que es Julio Vallejo y Brian Salazar, que hasta ahora agradecido, toda la vida agradecido con ellos, porque ellos fueron los que me llevaron a ser campeón del EGMA, porque ellos me buscaban auspiciantes, me entrenaron su jiu-jitsu en Centinela, porque ahí empecé con el camino ya porque cuando yo entré a trabajar en Centinela, el objetivo era el título de EGMA, hasta que lo conseguí. Pero como digo, o sea, mientras tú en tu vida te veas con gente que te puede ayudar o algo, importante es el apoyo. Entonces en ese tiempo sí tuve el apoyo de Julio Vallejo y Brian Salazar. Con todo aquello y con todo el bagaje que juntó en el MMA, juntó en el kickboxing y todo eso, hay una anécdota que a nosotros nos contaron y deambulan, no sé si será verdad, será mentira, que se siente ser uno de los peleadores más evitados, o se sentía ser uno de los peleadores más evitados aquí en el panorama nacional. En sí, o sea, era frustrante, o sea, al mismo tiempo estoy orgulloso, pero era frustrante porque te preparabas tanto para que un rato al otro no haya pelea para ti. Entonces, como quien dice, se va esa chispa, esa emoción de seguirte tratando de enfrentar de probar tu nivel, de ser mejor y todo eso. Claro, porque para nosotros un lujo ver la pelea, verle a pelear a Rommel Orozco, pero también nosotros siempre persiguiendo estas curiosidades. Digo, en serio, tanto era así la presión de saber a quién se iban a enfrentar que se bajaban de la pelea. Pero todo eso construye el deporte, ¿no? Todo eso construye la carrera. En verdad sí, o sea, por ejemplo, tú cuando ya estás en un mundo donde en el arte marcial, por ejemplo, tú ganas un nombre. Entonces, como quien dice, no, te va a tocar con el Rommel Orozco, o te quiere poner con el Rommel Orozco, entonces como que te evitaba. Y como quien dice, uno ya, como quien dice, hasta se desmotiva a veces, dice, chuta, me preparé tanto para nada. Entonces, como que en ese aspecto sí hay que ser, como quien dice, aceptaste la pelea, aceptarla y ser un hombre de palabra. En eso. Ahora, sabemos que las preparaciones son necesarias y todo aquello, pero ¿cómo compaginar quizá la vida profesional de ser entrenador, de tener gimnasio y todo aquello con la vida de peleador? Porque sabemos que aquí en Ecuador, por lo menos, de ser peleador no se vive, y eso hay que ser honesto.
pero sí transmitir los conocimientos quizá da una parte de réditos ahí. ¿Cómo se compagina eso? Por ejemplo, como hay una frase que dice, mientras tú trabajas en lo que tú amas, no estás trabajando nunca. Entonces, por suerte, Dios me ha dado esa oportunidad de trabajar en lo que me gusta y al mismo tiempo entrenar. Entonces, como quien dice, sí es verdad que económicamente no te apoya, pero sé que cuando ya venga el momento, cuando ya tenga mi propio gimnasio, porque ya para el otro año mi propio gimnasio ya va a estar, entonces va a ser donde yo tengo la fe y la convicción de que no me va a faltar gente, va a ir a la gente a entrenar allá, porque en verdad yo con mis muchachos con los que entrenaba y todo he tenido resultados. Entonces lo que la gente busca es un entrenador. Hay muchos entrenadores con títulos, con cartones y todo, como se dice normalmente, ¿no? Pero se ve los resultados. Entonces creo que en mi forma de pensar y en la forma de mi sistema de entrenamiento yo he dado resultados. Y ahora hay una parte, cuando nosotros nos contactamos para poder mantener esta entrevista, estaba el aviso de la pelea con César Paredes, también un peleador ecuatoriano que ha hecho carrera en el exterior. Pero ¿qué sucedió para que ahora la pelea, según lo dicho, se va a transportar de septiembre a noviembre, a diciembre? Al 16 de diciembre. Como yo siempre he tenido, la pelea va a darse en diciembre, ya César Paredes confirmó, entonces la pelea sí se va a dar. Entonces, lo único que puedo decir es que mucha gente dice, no, si esa pelea, que no sé qué, no sé cuánto. Lo que la gente tiene que llevar presente es algo. César Paredes también ha peleado con peleadores internacionales, pero vean el ranking de los peleadores internacionales que él ha peleado. No ha sido cualquier aparecido por ahí. La primera pelea que César Paredes tuvo en el WGP, ustedes vean el nombre de él y busquen el registro de él en el ranking de kickboxing, no es cualquier aparecido. Él tuvo la oportunidad de pelear con el maldito de allá de Brasil, le fue mal, pero él se enfrentó a un capo del kickboxing. Entonces no puedo yo decir, no, o sea, voy a pelear con el man y voy a confiarme. No, yo nunca me confío de nadie, porque a mí el arte marcial siempre me ha dado nunca subestimar a nadie. Entonces César Paredes se ha enfrentado a manes de afuera, que obviamente la gente dice, no, le sacan la madre y todo. No, otra cosa es estar ahí y decir eso, pero él se ha enfrentado a manes duros. Entonces, si a él no le ha ido bien, pero ha estado ahí, el simple hecho de que esté subido en un ring, él ya es un campeón. Y enfrentarse a monstruos como ese enfrentado del WGP, que son monstruos, para estar en una liga así, no es cualquier como se dice, balurdo payaso. Entonces se ha enfrentado a manes buenos. Y si ha perdido, es porque los manes también son buenos, no son cualquier aparecido. Entonces yo nunca me confío, nunca subestimo, y para mí igual va a ser un placer enfrentarme a él y probarme contra él. Así como yo también he peleado con manes duros a nivel internacional, también me han dado, también me han dañado, igual a él también le ha pasado lo mismo, y así se aprende. Y la idea es volverse a levantar. Y en ese volverse a levantar también se construye el camino. Y ya para ir finalizando este podcast tan valioso en cuestión de saber, de entender lo que construye los deportes de contacto, ¿cuál es el camino que le resta a Rommel Orozco como peleador? ¿Cuál es quedarse con lo yo alcanzado, formar nuevos campeones, buscar también quizá mantener contactos con el nombre de Rommel Orozco para llevar peleadores afuera? ¿Cuál es el siguiente camino? O sea, mi siguiente paso es seguir haciendo lo que amo, pelear por un año más, y de ahí mi objetivo actualmente es ya sacar peleadores, y tengo ya enfocado a 2 peleadores para que lleguen a donde yo he llegado, más lejos, y si es posible a ligas más duras. Pero mi paso como peleador ya está finalizando, como quien dice, mis épocas de gloria ya se acaban, vienen las de mis futuros muchachos. Entonces mi meta es que ellos lleguen a una liga dura. Y entre esos muchachos hay alguien que nosotros siempre nos ha dicho, el Miguelito Grijalva. Él siempre dice, me dice, yo le digo tío Rommel. Sí, claro, sí, él es, yo lo conocía desde pequeño, o sea, él
me escribía, me acuerdo que me escribía, yo justo ese tiempo era peleando, me acuerdo que era en la época de Adrián Salazar, y él me escribía, voy a pelear taekwondo, y yo me iba a verle cómo peleaba taekwondo, le escribía, le motivaba, todo eso, y de ahí hasta que ya entrenó conmigo, entrenó con Mauricio, entrenó con nosotros, y entonces él desde ahí ya motivado. Él es uno de los muchachos que tiene potencial, tiene futuro, es humilde, siempre agradecido, entonces eso es lo que identifica a la persona humilde y ¿cómo se llama una palabra? Y agradecida, humilde y agradecida. Ahora, en esta parte final nosotros siempre mandamos preguntas que ustedes como peleadores, como gente experimentada, nos dé su opinión. Primero, no sé si pudo ver el debut de Aaron Cañarte en One Championship. ¿Con qué se queda de ese debut? En verdad, por ejemplo, Aaron Cañarte es un buen peleador, pero una cosa es que tú pelees a nivel de América y otra cosa es pelear en Asia. Entonces, cuando yo supe la primera vez que Aaron Cañarte iba a pelear en One Championship, dije, ese man es un berraco, es admirable, o sea, es como quien dice, estamos hablando de prehistoria en nivel de artes marciales, porque One Championship es una liga asiática. Entonces, es como quien dice, botarte directamente a donde... para mí One Championship hay mejores peleadores que el UFC. Para mí en One Championship yo he visto unas peleas brutales de MMA que es en ring, pero tienen más nivel que los del UFC. Sino que el UFC es una liga reconocida, nombrada, entonces la gente sigue. Pero si basamos en niveles, One Championship tiene 2 veces más nivel que los peleadores del UFC. Sino que no están, recién está siendo reconocida, pero yo cuando dije qué bacán, le vi, como todo peleador cae, se levanta, que Aaron Cañarte deseando lo mejor, que se levante. Lo que sí puedo decir es que ahí dominó el taekwondo, porque aparte de lo que le conectó el cruzado, le remató con una baki, que es una patada clásica del taekwondo, y lo remató. Entonces esas cosas debe ir puliendo y toda la situación, pero de ahí para mí Aaron Cañarte y otros peleadores más, para mí son 1000 respetos, a lo menos de él que se fue a una liga asiática. Sí, siempre no debemos demeritar el trabajo que hacen peleadores como Aaron Cañarte, como todos los ecuatorianos que están fuera. El mismo hecho de subirse a un ring no es nada despreciable. Y ahora, Michael Morales se supone que va a pelear en noviembre con Randy Brown, que es un peleador muy promocionado ahí en UFC, que tiene un registro desde 2016, si no me equivoco. ¿Cómo ves esa pelea para Michael? Sabemos que como ecuatorianos vamos a confiar siempre en el trabajo del ecuatoriano, pero ¿cómo se ve esa pelea? O sea, sí, Michael tiene el nivel porque él está, o sea, tú cuando ves una foto de Michael, tú ves esa mirada de tigre, entonces él no pierde el enfoque, él está como esos caballos que le pones una situación así, ve al frente y él lo que hace es picar, entonces él no le distrae nada, él está enfocado en eso. Entonces para mí que esa también es victoria por Michael Morales, porque en verdad otros peleadores cuando ya van a pelear pierden el hambre ya de ser campeón o se están desmotivados, entonces, pero Michael Morales tiene esa mirada, esa hambre de ser campeón. Entonces así como Chito Vera está Michael Morales enfocado. Y ahora, finalmente, nosotros siempre les pedimos unas palabras porque hay gente que se motiva. Hay gente que se motiva viendo las peleas, hay gente que se motiva viendo podcast, escuchando las palabras de quizá aquellos que los ven en el ring. Pero ¿cuál es el consejo, si se permitiría darse un consejo, a aquellas personas, a aquellos jóvenes que quieren entrar a este mundo, quizá solo a practicar o quizá también a profesionalizarse? Pero ¿cuál es el consejo que desde acá Rommel Orozco desde el Taita Fit les da a los nuevos practicantes? Mi consejo para los muchachos que quieren progresar y lograr algo en el deporte, hay una frase que yo siempre llevo: en la constancia está el éxito. Y cualquier oportunidad que se les presente, por más miedo que tengan en su interior, láncense, no la desaprovechen. Y la palabra que yo siempre llevo es: en la constancia está el éxito. Por más cansado que te sientas, por más que tu enamorada te dejó, por más que discutiste con tu familia, entrena. ¿Quieres llegar a algo? Entrena. Entrena, y ahí entrenando
y compitiendo a pesar de los obstáculos o de los bajones que te pegue la vida, vas a llegar a un nivel. Mientras tanto, si tú no llega, digamos, te dejó tu pareja o peleaste con tu mamá y toda la situación, y tú te demoralizaste y por eso no fuiste a entrenar, ya estás fracasando. En la constancia está el éxito, es lo único que les puedo decir a los chicos. No se rindan, sigan adelante, levántense y peleen, sigan a pesar de las circunstancias. Con ese enfoque, con esas ganas de seguir demostrando, ya lo escucharon. Rommel Orozco dice, resumiendo esta larga entrevista ya, resumiendo, primero, no se olviden, siempre luchar por los sueños. Segundo, enfocarse, participar, viajar también, que es algo fundamental. Claro, viajar, buscar las formas, o sea, ya que en Ecuador no hay apoyo, busquen las formas, hagan rifas, hagan encebollados, hagan hornados solidarios, pero no se estanquen, sigan y lógrenlo. Eso les va a dar la satisfacción de haber luchado por lo que ustedes quieren, como quien dice, como se dice, pídele a Dios la fuerza y el valor para luchar por lo que tú quieres. Y ahora, no se olviden, nosotros, ya lo dijo Rommel, va a abrir su gimnasio también, visítenlo allá, visítenlo no solo para saber cuestiones anecdóticas, sino también para entender el deporte, porque es muy necesario. Estas figuras que ya nos dieron lo que debían darnos, que ahora quizá están gastando ahí sus últimos cartuchos, pero después nos van a dar otras cosas grandes como formar campeones. Entonces, le agradecemos a Rommel Orozco el recibirnos, le agradecemos por el tiempo que se toma de dejar de quizá entrenar también, pero no se olviden, este 16 de diciembre, Rommel Orozco versus César Paredes, ahí en kickboxing, en el Punisher, si no me equivoco. Sí, entonces, no se olviden, compren los boletos, porque de esa manera también apoyan al deportista ecuatoriano. Y ahora sí, Rommel, quizá unas últimas palabras para despedir este capítulo. Como dije, traten de meterle ganas a pesar de las circunstancias y actualmente Ecuador, que está en una época bien oscura, traten de proteger a los suyos, cuiden a los niños, apóyense mutuamente, y como quien dice, debemos estar más unidos, hoy más que nunca. Y agradeciéndote, Koolman, por la apertura que me das con la entrevista, muchas gracias, agradecido contigo, y eso es lo que puedo decir, que ya me olvidé. Agradecemos a Rommel Orozco otra vez el tiempo que se toma, las palabras, no se olviden, no va a ser la última vez que visitemos a Rommel Orozco, tiene mucho que decir, tiene muchas experiencias que narrar, ahora le agradecemos por el tiempo de él tomarse, pero también va a quedar en el video, va a quedar en la descripción, va a quedar tanto las redes de Rommel Orozco como del Taita Fit para que vengan también a entrenar acá, y también van a quedar ahí el documental que nosotros les narramos ahí para que ustedes lo vean y vean de lo que estamos hablando. Y no se olviden darle like, compartir, etiquetar a Rommel Orozco, también comentar si ustedes quieren que hablemos de otros temas y todo aquello. Entonces, gracias Rommel otra vez. Gracias a ustedes, chicos, y gracias por la apertura, Koolman. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el Encantado por la oportunidad. Sí, eso ha sido todo por hoy. Muy bien. No.